Sí, Ah, profe, bueno. culminando ya año escolar, año Uy, qué laboral, año chévere, de todo. qué Sí, chévere, ¿no? terminando ya el año. Diciembre con su alegría. Qué bueno, me alegra eso. ¿Y cómo les fue en las otras materias? ¿Bien? Ay, no, profe, estamos hablando de que contabilidad pública, ay, no, Sí, profe, esa materia es los muy talleres son muy pesada. complicados. Sí, es que es feita esa, esa materia. Sí, Pues, y profe, ¿por no qué no sé, dicta esa materia? yo creo que también tiene que ver la pedagogía, profe. Uy, Sí, ¿y quién la debiste dicta? habernos dictado esa materia. ¿Y quién María se Elsa, las ¿es que dicta? se llama? María Elsie. Ah, sí, sí, sí. Ah, ah, Qué vaina. Ah, fue mi chica. Pero bueno, ¿ya la van pasando o están ahí chilingueando? no, Pues, yo creo que vamos en bien. los dos talleres anteriores nos fue bien, pero ahorita el tercero Sí, sí, estábamos sí. ahí casi sin cabello ya. Tan exagerado. No, profe, ¿verdad? Toca hacer indicadores, el análisis horizontal, vertical. Pero bueno, chévere. Y además ya están acabando ustedes, eso ya lo manejan bien, Ay, Tan bonito, profe, no profe. tanto. ¿no? Ah, vaina. No, es que el análisis tiene su Qué vaina. lado, pues, complicado, ¿no? Sí, 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 eso es cierto. Bueno, yo creo que arranquemos nosotros ya para, esta es nuestra última sesión, entonces avancemos hasta donde más podamos, porque el tema es bien interesante, ¿listo? Bueno, profe. Entonces, voy a compartir la presentación. Bueno, ¿y quedaron eximidas o no? Ya no me acuerdo. Yo sí, profe, yo le respondí el correo. Qué bien, listo, Yo listo, muchas también, gracias. profe. Sí, Ah, profe. bueno, bien. ¿De que por ser juiciosas, ser juiciosos paga? ¿Qué? Esos regalos no los tenemos con ningún profesor, solo contigo. Y ningún profesor hace eso, profe. Qué vaina. Pues yo prefiero hacerlo como para que ustedes se motiven y le metan bien la ficha a los dos primeros Sí, cortes. es que ya eso yo hablaba con Lisette, mi compañera de trabajo, que pues hace poco nos conocimos, pero creo que ha sido un muy buen equipo de trabajo desde que la conozco. Y eso decíamos, digamos, con el profe Alexander ya conocemos cómo es la pedagogía y hay que meterle la ficha a los dos primeros cortes, pues para después relajarse. Y de todas formas, eso incentiva mucho. Sí, qué chévere. No, y ya muchos lo reclaman y bueno, ¿y por qué no mandó la lista de quienes quedaron eximidos? Y yo, no, pues si no hay listas porque no hay nadie eximido. Además, ustedes ya saben, me pasó con dos materias, nadie quedó eximido. Eh, sí, de pronto se me fue la mano en los exámenes y ahí fue donde no les fue muy bien. Pero bueno, oye, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Todavía No, no sale profe, nada, profe. no sale nada. ¿No? Qué chiva, ¿qué estará pasando? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, Sí, chévere. profe. Listo, listo, listo. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es bien, bien interesante, pero esto se presta para todo tipo de torcidos, ¿ok? Pues en principio se habla acerca de lo que son los precios de transferencia, pero lo vamos a tomar como para tener un concepto claro de lo que son precios de transferencia para poder abordar las operaciones transnacionales. ¿Listo? Entonces, en aras de eso, pues vamos a hacer un recorrido muy por encima de lo que son esos precios de transferencia y nos metemos a hacer un ejercicio como para dar claridad frente a cómo se interpreta ese tema de eh, operaciones transnacionales. ¿Listo? Entonces, pues digamos que el contenido es el siguiente. Vamos a hablar acerca de lo que son los antecedentes de los precios de transferencia.
Ustedes dirán, pero ¿qué es esa vaina? No sé qué. Ahorita lo vemos bien. Vamos a hablar de lo que es la definición y naturaleza de los precios de transferencia, qué es un vinculado económico y cómo se interpreta eso, qué es el principio del operador independiente, cuál es la definición de los precios de transferencia y cuáles son los métodos tradicionales o transaccionales de los precios de transferencia. ¿Listo? Entonces, digamos que abordar el tema de estrategia en relación con lo tributario y en especial con lo concerniente al impuesto de renta de las sociedades en Colombia es por lo menos, resulta ser como algo retador. ¿En razón a qué? En razón a todo lo cambiante de las normas, porque aquí en Colombia, vuelvo y digo, siempre tengo esa cifra en la cabeza, se crean en promedio 11 normas nuevas cada día. O sea, eso es absurdo. Pero bueno, digamos que esa es una de las razones. Lo, digamos que todo lo que cambian las normas, ¿sí? La ligereza con que cambian esas normas en nuestro país. Y por otra parte, la multiplicidad de decretos reglamentarios, de jurisprudencia, de doctrina, que es necesario tener en cuenta. Entonces, digamos que es una gran cantidad de material que no es fácil tenerlo siempre en la cabeza, ¿ok? Ahora, como principio fundamental, hay que tenerse siempre presente que en el juego tributario siempre habrá una opción ética para poder abordar y que la estrategia no solo, o bueno, que esa estrategia no se circunscribe solo a la disminución del impuesto. Y eso suele ser uno de los efectos de las cosas que se programan y se soportan bien. ¿Por qué? Porque es que la gente cuando uno le habla de planeación tributaria, ay, sí, a ver, ¿cómo me va a bajar impuestos? No necesariamente siempre la planeación implica disminución de impuestos, ¿sí? Posiblemente por ahí al segundo, tercer año ya uno conociendo toda la empresa, conociendo su organización y todo eso, ya uno empieza a crear esas estrategias, pero depende mucho de ese conocimiento, ¿ok? Entonces, básicamente, la estrategia tributaria se plantea desde varios frentes, como el conocer y aplicar las normas de manera ética, tener una contabilidad llevada en debida forma, eso es fundamental, ¿sí? Eso es bien importante. Presentar oportuna y adecuadamente las declaraciones tributarias. Eso hace parte de esa planeación tributaria. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted no tenga que pagar intereses ni sanciones, como no son deducibles, pues usted va a tener una buena planeación tributaria. Em, Pagar los impuestos dentro de las fechas establecidas, atender oportunamente los requerimientos de las entidades de control, entre muchas otras cosas. Todo eso conforma una buena planeación tributaria. Entonces hay que entender que ser estratega en estos tiempos no debe tomarse como una ventaja, es más bien una necesidad. ¿Y por qué digo que es una necesidad? Sobre todo en la parte tributaria, ¿sí? Eh, que digamos que en la parte tributaria sí que tiene validez este asunto. ¿Por qué? Porque se está enfrentando una obligación que supone una participación mínima hoy del 32% de la renta líquida y cuyo acreedor, que es el Estado, tiene todas las facultades para aceptar o rechazar esa propuesta impositiva. ¿Ok? Entonces, para tener presente, nosotros debemos conocer y aplicar las normas de manera ética, debemos tener una contabilidad llevada en debida forma, debemos presentar oportuna y adecuadamente las declaraciones tributarias, debemos pagar los impuestos en las fechas establecidas y por último, atender oportunamente esos requerimientos que nos hagan esas entidades de control en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito de los antecedentes de esos precios de transferencia. Es una especie de línea de tiempo eh, como para mirar varias cositas. Entonces, sucede que las normas y las leyes, digamos que son elementos pero son unos elementos de análisis que, que nos van a permitir, nos van a permitir definir unas situaciones y nos van a permitir crear ciertos actos que se realicen de una forma adecuada. Y este principio es casi general en todo el mundo, sin importar sus ideologías, sin importar el tamaño del Estado, si es rico, si es pobre.
independientemente de eso. Sin embargo, en el mundo del comercio y la economía, las leyes siempre han estado un paso atrás, ¿ok? Y suena raro, uno dirá, pero en este mundo tan globalizado y que usted esté diciendo eso, sí, desafortunadamente, en esos aspectos, siempre se va un paso hacia atrás. Podemos decir que las leyes llegan básicamente cuando las empresas y las personas ya llevan mucho tiempo operando y cuando regular una determinada actividad es muchísimo más complejo. ¿Por qué es mucho más complejo? Porque ya existen previamente prácticas al respecto y es que en lo que a precios de transferencia se refiere, el mundo económico había emprendido una actuación desmedida en aras de eliminar carga impositiva, ¿sí? O sea, una especie de planeación tributaria, entonces utilizaban ese tipo de figura, situación que pues básicamente generó lo que se conoce como la implementación de este régimen jurídico económico de los precios de transferencia, ¿con qué objetivo? Para poder evitar la degradación de los fiscos nacionales y por otra parte, evitar también el enriquecimiento sin causa de los grandes conglomerados económicos que partiendo de su multitud de domicilios podrían actuar en el sector más beneficioso desde el punto de vista de impuesto, creando sociedades offshore y aprovechándose de los paraísos fiscales. ¿Ok? Entonces, básicamente, acá tenemos a nivel de esta línea de tiempo, en 1915, allá en Gran Bretaña, sucede que en el mundo, el primer país que adopta en su legislación fiscal los precios de transferencia fue precisamente Gran Bretaña y lo hizo en ese año, en 1915. Luego vino Estados Unidos en 1917 y junto con ello se deriva el incremento en el comercio y de la existencia de diversas partes vinculadas entre sí. ¿Qué hacían ellas? Participaban en la actividad comercial y a qué se dedicaban básicamente a adquirir mayor relevancia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tuvieron un buen trecho porque la Segunda Guerra Mundial vino a parar más o menos por allá como en 1942, algo así. Entonces, pues imagínense todo lo que alcanzó a durar. Ah, bueno, entonces 1915 en Gran Bretaña, 1917 en Estados Unidos, 1945, ya aquí cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, sucede que en esta época específicamente, el concepto de precios de transferencia surge simplemente como un instrumento preventivo y fue hasta después de esta Segunda Guerra Mundial cuando ese mismo concepto de precios de transferencia adquiere una importancia muchísimo mayor. Sucede que esos precios de transferencia tienen su desarrollo, digamos que básicamente en el siglo XX es cuando tienen su máximo desarrollo y lo hacen conjuntamente con el desarrollo de las empresas multinacionales. ¿Ok? En la medida en que esas empresas multinacionales empezaron a desarrollar sus estrategias para aumentar sus beneficios, sus utilidades y poder minimizar sus riesgos por medio de la diversificación de sus actividades productivas, actividades comerciales, actividades financieras, etcétera, etcétera, fueron surgiendo las técnicas para poder manejar los precios de transferencia entre las distintas empresas que conformaban un mismo grupo multinacional. ¿Ok? Luego, viene por allá en 1935 la ONU, digamos que el primer organismo que estudia el tema de los precios de transferencia es la Organización de las Naciones Unidas. Y eso lo hizo por allá en ese año, 1935. Y lo empezó a tratar en un foro que hubo, se denominó el Foro de la Liga de las Naciones, en donde se reconoce el principio de igualdad, ¿sí? Y ese mecanismo, ¿qué hace? Ese mecanismo básicamente nace como un medio para reconocer el valor real de las mercancías en el ámbito de la libre competencia entre partes no relacionadas, ¿ok? Entre partes que no están vinculadas. Luego de esto, viene en 1950 el inicio del proceso de globalización, ¿sí? A partir de este año de 1950, se inicia todo ese proceso de globalización de la economía mundial por parte del GATT. Esas son las siglas en inglés del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Y esto se hizo básicamente para evitar que los comerciantes de todos los países utilicen el comercio de mercancías con utilidades fiscalmente caras o
pérdidas y transferencias a territorios que les proporcionen un mayor beneficio desde el punto de vista fiscal. Y aquí me toca devolverme hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Sucede que esta Segunda Guerra Mundial eh, se presentó el problema de la manipulación de los precios con los que se transferían servicios intangibles, con los que se transferían bienes y recursos financieros. Y con esto, digamos que se fue incrementando el mal manejo económico, generando un incorrecto estado de la información financiera que en tal sentido pues funcionaba como que, como una especie de cortina para la manipulación de las bases gravables tributarias de las empresas y de esta manera, digamos que poder lograr con tal efecto evadir impuestos o reducir costos y aumentar las ganancias, ¿sí? Eh, el paso número 6, básicamente en 1960, y se denomina embargo petrolero. ¿Qué pasó? Que por los años 60 se vuelve a retomar el efecto de las finanzas por los grupos multinacionales con el problema que los árabes situaron en el mundo entero con el embargo petrolero. Y esto pues básicamente, ¿qué hizo? Pues, digamos que fue muy difícil operar por las distintas tasas de impuestos que se obtenían en las fronteras. Y a raíz de esto, las administraciones tributarias, tanto del Reino Unido como de la Unión Americana, hicieron métodos para evitar una posible elusión fiscal. Y la última fue por allá en 1979 con la OCDE. Digamos que en 1979 el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE eh, emitió un informe sobre el tema titulado Precios de transferencia y empresas multinacionales, en el cual se afirmaba la primacía del principio del precio normal de mercado abierto sobre cualquier otro criterio utilizado para poder determinar el valor de bienes y servicios entre qué, entre empresas conexas. Entonces, digamos que la globalización vista como un proceso tecnológico, vista esa globalización también como un proceso económico y como un proceso cultural y social, en donde pues básicamente todos los países que hacen empiezan a integrar y a unificar sus mercados, pero no solamente es a nivel de mercados, también empiezan a integrar y unificar culturas, empiezan a integrar y unificar economías, y esto pues ha traído grandes beneficios en general. ¿Por qué ha traído grandes beneficios? Porque ha logrado no solo hacer del mercado algo más dinámico, sino además incrementar los niveles de calidad y en general, pues digamos que ha hecho que los consumidores logren una diversidad inmensa de posibilidades a cualquiera de las necesidades que tengan y de esa manera, pues también poder tener la posibilidad de conocer el mundo y sus culturas sin necesidad de estar ahí e incluso intercambiar pensamientos desde cualquier lugar con solo oprimir un botón. Y hablando estrictamente acerca de lo que es esa globalización económica y en sí de la decisión de muchos países de abrir sus mercados y lograr ese intercambio, podemos encontrar otros beneficios como son, en primera instancia, una mayor gama de bienes y servicios para las personas en general. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que las personas tienen un acceso a bienes extranjeros. Entonces, imagínense cuando, bueno, ustedes no tanto, pero yo, eh, pues no, yo tuve que vivir la época sin internet, ¿sí? Ahora van a decir, uy, pero este señor es un cucho. Pues tampoco, ¿no? Pero digamos que si yo tuve que vivir la época sin internet. Y aparte, pues imagínense, si no había internet, pues Colombia era un país aislado, ¿sí? Y uno soñaba con que, ay, qué chévere poderse comprar la ropa que hay allá en Estados Unidos, o poder tener el Walkman o el Discman, todos esos aparatos que uno sabía que solamente los conseguía allá, y que por allá el amigo que viajaba le decía a uno, oiga, le encargo un Walkman, ¿sí? Para que me lo traiga y poder escuchar con el cassette música y todo ese tipo de cosas. Básicamente eso en esa época no se veía, ¿sí? Y no se veía, ¿por qué? Porque pues los países estaban cerrados, a pesar de que habían todavía, digamos que ya se habían empezado a crear tratados de libre comercio y había una mayor dinámica comercial mundial. Todavía era difícil poder tener acceso a ese tipo de productos de una persona común y corriente como yo a través de algún mecanismo, en este caso de pronto Internet, poder adquirir esos bienes, tal y como lo hace uno hoy en día.
Ustedes compran en Amazon, compran en todas esas tiendas a nivel mundial y Amazon hoy en día ya no cobra el envío, entonces usted pide eso y le llega en 4 o 5 días y le llega un buen producto. Entonces como que usted ya eso le abre y le da otra perspectiva, ¿sí? En mi época no, en mi época nosotros teníamos, o sea, vivíamos con lo que se producía acá en Colombia y pues sí, eso era suficiente, ¿sí? A, a pesar que de pronto había compañeros que sí tenían la oportunidad de viajar y traer cosas, entonces uno anhelaba ese tipo de cosas, pero era muy difícil poder tener acceso a ese tipo de productos a menos que uno viajara, ¿sí? Pero si usted no viajaba, pues nada, no tenía como, a menos que ese amigo le trajera de pronto un encargo y listo, pero el resto era muy difícil, ¿ok? Entonces, digamos que gracias a esa globalización se tenía una mayor gama de acceso tanto a bienes como a servicios para las personas en general. Y también digamos que había un incremento de la calidad, ¿sí? Porque pues no era lo mismo comprar los, los, los tenis Adidas acá en Colombia que comprarlos, traerlos de Estados Unidos. Uno sabía que allá eh, tienen un mejor control de calidad, sabe uno que son originales, de pronto los que le traen acá son un segundazo, bueno, no tanto un segundazo, sino eh, de China. Entonces uno dice, miércoles, ¿será que sí son originales? Y queda uno como con la duda y después hasta termina ni poniéndoselos. Entonces, básicamente eso deriva en un incremento de la calidad y en mayor parte de los niveles de vida. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que se da una mejor asignación de los recursos mundiales. En tercer lugar, y gracias a la disminución de las tarifas turísticas, los países tienen un mayor flujo de turistas anualmente. En cuarto lugar, el inmenso mar de información que tenemos hoy en día, gracias a todas las tecnologías como el Internet, todo eso ha ayudado no solo a hacer más accesible la información, sino además ha ayudado a que el costo de conseguir esa información disminuya y en muchos casos hasta sea gratuita, ¿sí? Y eso además, pues digamos que da facilidad para personas de cualquier condición económica tener acceso a ese tipo de información y de esta manera propender por un mejor nivel educativo e informativo en general. Ahora, el fenómeno de esa globalización además actúa como, como una figura descentralizadora de la producción y hace que las empresas multinacionales jueguen un papel tan importante en la economía mundial. ¿Por qué juegan ese papel importante en la economía mundial? Porque este tipo de empresas, con una única dirección y con unos objetivos determinados por unos elementos característicos, ese tipo de empresas manejan el 60% de las transacciones comerciales en el mundo. Y esos son datos que sale de la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Entonces, imagínense el poder que tienen ese tipo de organizaciones. Todo esto, además, digamos que ha ayudado a que entre países existan integraciones de tipo económicas, formando tratados y acuerdos como el NAFTA, el Mercosur, que pues, ese Mercosur ya está en sus últimas, el G3 y la Unión Europea. Y todo lo que viene detrás de eso, como los TLCs, entre otros, que básicamente en términos generales, ¿qué representan? Pues presentan una serie de beneficios como reducción de aranceles, ¿sí? Reducción de controles de cambio y eso pues básicamente da una flexibilidad a las empresas para elegir dónde poner sus inversiones y sedes y más importante aún, cómo reducir sus costos fiscales en cada lugar encontrando, digamos que, mecanismos de elusión tributaria para que de esta manera puedan evitar el pago de forma indirecta. Entonces, mire cómo, por ejemplo, con algo que nació bien, como la globalización, ya estamos hablando de ilusión tributaria. ¿Gracias a qué? A esa globalización. Y aquí con todo esto que estamos hablando, digamos que hay un ejemplo claro, el Reino Unido. El Reino Unido hacía parte de la Comunidad Económica Europea y el Reino Unido decía, no, pero yo no estoy haciendo nada ahí, en esa comunidad. O sea, pues sí, muy chévere, me codeo con Alemania, pero mi moneda es muchísimo más fuerte y yo estoy implementando un euro, estoy perdiendo plata, ¿sí?
y sí, todo porque es que pertenezco a la comunidad, entonces no, comenzaron a salirse. Entonces fue cuando se empezó a hablar del Brexit, que era básicamente el camino que debía transitar el Reino Unido para salirse de la Comunidad Económica Europea. Pero yo no sé si fue que no se dieron cuenta o lo sabían también, pero no les importó. Y es que el hecho de salirse de la Unión Económica Europea, pues básicamente les implicó a ellos empezar a sufrir de desabastecimiento. Pues para nadie es un secreto que el Reino Unido es una superisla grandísima ahí en medio del mar, pues que queda al frente de Europa, pero a la larga eso es mar y le toca llevar muchos productos porque no todos se los pueden producir allá. Entonces necesitaba eso y básicamente a través de esos convenios que tenían los países que pertenecían a la Comunidad Económica Europea, en donde todas las personas de esos países podían transitar tranquilamente por cada país eh, que pertenece a esta comunidad, sin pedirles visa, sin pedirles ningún tipo de documento, simplemente con el pasaporte podían ingresar. Pero entonces el Reino Unido empezó a dárselas como de mucho caché y decir, no, pero es que esto aquí yo estoy perdiendo plata y no sé qué, y si sé más, entonces yo me voy a salir, ok, pues sálgase, ¿sí? Se salió y ahora está empezando a sufrir temas de desabastecimiento. Muchas personas eh, vivían, por ejemplo, en Francia, para comunicarse entre Francia e Inglaterra, pues lo hacen a través del Eurotúnel, que es un túnel submarino. eh, pues digamos que a ellos no les pedían visa. Ahora, por haberse salido de la Comunidad Económica Europea, el Reino Unido, entonces ahora le pide visa a estas personas. Entonces ahora eso llegó a afectar temas de encarecimiento de los productos para el Reino Unido. ¿M? Las personas, digamos que esa movilidad a la que estaban acostumbradas ya la empiezan a restringir. ¿Por qué? Porque si usted vivía en Francia por temas económicos y se desplazaba todos los días hasta Inglaterra solamente para trabajar y luego se devolvía, pues le funcionaba, ¿sí? Y digamos que encontraba una buena ventaja ahí. Ahora no. Ahora le toca tomar la decisión de sacar todo un trámite de papeles, cumplir con una serie de requisitos. ¿Para qué? Para poder pedir la visa e irse a vivir a Inglaterra porque es que allá está trabajando. Entonces, mire cómo ese tipo de situaciones empiezan a afectar no solamente temas económicos y comerciales, sino también temas de la población. ¿Ok? Entonces, digamos que entrando más en ese tema de la globalización junto con todo el tema de la política tributaria de los países, se puede decir que en el pasado era muy escaso el desplazamiento de personas, era muy escaso el desplazamiento de bienes y capitales. ¿Por qué? Porque digamos que el comercio internacional era muy limitado. Cada gobierno cuidaba rigurosamente los tributos con regulaciones de todo tipo y los aranceles pues eran demasiado altos. ¿Para qué? Para poder lograr ser competitivos. Entonces esos aranceles eran una talanquera para el comercio a nivel mundial. Entonces en ese contexto, las personas y las empresas obtenían sus rentas de actividades dentro del territorio nacional, lo que hacía mucho más sencillo el la imposición de impuestos de los consumos o de los beneficios y por ende, pues esa política tributaria de cada estado era definida sin afectar intereses terceros. Eh, y con el paso del tiempo, digamos que toda la revolución de la información y la globalización, pues se ha visto cómo los estados han visto distorsionada su propia política y acciones gracias a medidas adoptadas por otros estados muy similares. Entonces, después de toda esa carreta, definamos en realidad qué es o en qué consisten los precios de transferencia. Digamos que en la actualidad, una gran parte del comercio internacional es desarrollado entre empresas vinculadas, generalmente multinacionales, que ¿qué es lo que hacen? Pues básicamente realizan sus actividades en distintos países. Entonces, por ejemplo, Nestlé. Nestlé tiene una filial acá en Colombia, pero fácilmente tiene una en Haití y puede hacer un vinculado económico, es tener relaciones con Nestlé Colombia y Nestlé Haití, ¿sí? Y ahí pueden mirar
cómo pueden pasar recursos de un país a otro sin que vayan a ser gravados tributariamente. Entonces, básicamente, estas empresas, digamos que en una lógica comercial, pueden llegar a planificar sus operaciones a efectos de ¿qué? De poder localizar su fuente de utilidades o ganancias en jurisdicciones fiscales de menor imposición tributaria, o sea, en donde pagar impuestos sea mucho más bajo. Y de esta manera, ¿qué pretenden? Pues evitar que las utilidades se generen en aquellos países o en aquellos estados que tienen una jurisdicción fiscal en donde exista una mayor tasa impositiva. Y es allí en donde la administración tributaria ejerce el control de esas operaciones entre vinculados que no son fruto de las fuerzas del mercado y que las convierten básicamente en un instrumento o en un medio de reducción de sus cargas tributarias. Entonces, básicamente aquí como definición se puede afirmar de manera general que el estudio de los precios de transferencia tiene que ver con la valoración de carácter económico llevada a cabo sobre las transacciones comerciales realizadas entre empresas vinculadas, ¿ok? Lo que pone en juego las utilidades obtenidas por las diferentes empresas y genera la posibilidad de trasladar beneficios de una a otra a fin de maximizar el rendimiento de la inversión y minimizar la carga tributaria. ¿Listo? Eso es lo que se interpreta por lo que son los precios de transferencia. ¿Listo? Entonces, y aquí hemos hablado de estas famosas empresas vinculadas. ¿Qué son esas empresas vinculadas o qué se entiende por un vinculado económico? Entonces, digamos que, Profe, perdón, una dime, pregunta. Buenas dime. noches. Hola, buenas noches. Profe, pero eso, los precios de transferencia también, no solamente en empresas entre empresas extranjeras, ¿cierto? También en empresas nacionales. Sí, sí, claro. Inclusive ahorita voy a mostrar unos ejemplos como para dar un poquito Ah, más de ok. contexto de la temática. Vale, vale. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por un vinculado económico? Digamos que mm, uno, uno de los principales elementos o de los principales requisitos para la existencia de los precios de transferencia es precisamente esa vinculación económica. ¿Por qué? Porque es la base o la razón de ser de ese régimen de precios de transferencia. Entonces, en ese sentido, es indispensable señalar cuándo es que existe vinculación económica, con qué objetivo, para poder entender los sujetos a quienes se les aplica esos precios de transferencia. Entonces, digamos que es la ley la que presenta los presupuestos de la vinculación económica o partes relacionadas. Eso, digamos que lo contempla el Código de Comercio, lo contempla también el Estatuto Tributario y la Ley 223 de 1995. Eh, digamos que estas normas nos indican que se consideran vinculadas a dos empresas bajo eh, tres situaciones distintas. La primera se da cuando entre las dos empresas, objeto de estudio, exista un control común. ¿Y a qué hago referencia con eso del control común? Que puede ser eh, porque una de las dos tiene mayoría de su participación accionaria en la otra, ¿sí? Entonces estamos hablando ahí de una matriz y de una filial, ¿sí? Es decir, tengo un control accionario por mayoría absoluta, o sea, más de o sea, la mitad más una, ¿sí? O porque dentro de la distribución accionaria nadie tiene mayor poder, o en que las dos sociedades están los mismos accionistas. Digamos que esa forma de vinculación se conoce comúnmente como vinculación por control. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso de vinculación se da cuando las dos empresas formen parte de un mismo grupo empresarial. ¿Eso qué implica? Pues básicamente que además del vínculo de subordinación, exista entre las dos empresas una unidad de propósito y de dirección. Ahora, es bien importante reseñar que se considera subordinada o controlada a una empresa cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará la filial, o con el concurso o por intermedio de las subsidiarias de la matriz, en cuyo caso se denominará subsidiaria. Entonces, digamos que una sociedad subordinada puede ser a su vez una filial, ¿sí? Es decir, cuando la subordinación se presenta en forma directa,
eso es una filial, y puede ser una subsidiaria cuando la subordinación se presenta en forma indirecta con el concurso o por intermedio de subordinadas de la matriz. Entonces, por último, se habla de vinculación cuando una empresa vende el 50% o más de su producción o servicio a otra empresa o a empresas vinculadas entre sí. Pues, digamos que este caso de vinculación es más amplio. ¿Por qué? Porque subsiste aun cuando las operaciones de venta y de compra se hagan a través de un tercero independiente. Entonces, digamos que según el estatuto tributario, ya con relación directa al impuesto, señala que la vinculación se da en los siguientes casos. Entonces, el primero es cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre una sociedad matriz y una subordinada. En segunda instancia, cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre dos subordinadas de una misma matriz. En tercer lugar, cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en un 50% o más a la misma persona natural o jurídica con o sin residencia en el país. Y la cuarta hace referencia a la operación, digamos que la operación se lleva a cabo entre dos empresas, una de las cuales posee directa o indirectamente el 50% o más del capital de la otra. Entonces, como conclusión, digamos que aquí, para cerrar el tema de la vinculación económica, digamos que esa vinculación como elemento esencial requiere de un análisis específico sobre la forma asociativa existente entre las empresas que realizan ese tipo de operaciones y de esta manera poder verificar si no están relacionados por actos, por contratos o por formas de control, porque si así sucede, serán sujetos obligados a presentar la declaración de precios de transferencia y analizar cada una de las operaciones que se realizan con esas empresas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principio del operador independiente o de plena competencia? Digamos que cuando dos o más empresas independientes realizan operaciones entre ellas, los precios de los bienes o servicios serán el resultado natural de las fuerzas del mercado, ¿sí? Y contrario a ello, cuando se trate de operaciones llevadas a cabo entre empresas vinculadas, podrían resultar influenciadas por tal relación y el precio o el margen de utilidad podría ya no ser el del mercado. ¿Por qué? Porque las condiciones, porque esas condiciones pactadas entre las partes no reflejan los mismos términos que acordarían empresas independientes. Y en este último caso, ese resultado final sería la distorsión de las cargas impositivas de las partes en cuestión, afectando los ingresos tributarios de los países en los que se domicilien esas partes que están interviniendo. ¿Ok? Entonces, digamos que surge así el principio rector en el tema de los precios de transferencia, que es un principio del operador independiente o principio arm's length, que es también llamado principio de plena competencia, internacionalmente aceptado por muchos países, entre ellos Colombia, para fundamentar las relaciones fiscales entre los grupos multinacionales y las administraciones tributarias en el área específica de precios de transferencia. Entonces, digamos que a partir de los años 70, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, ese organismo multilateral que hizo propia la preocupación para la protección de los fiscos de sus países miembros, dando origen a las guías o a las directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, donde propuso los principios que hoy en día regulan las transacciones entre vinculados y que han sido acogidos por la mayoría de países dentro de sus regímenes legales de precios de transferencia. Entonces, digamos que a los efectos de esta materia, la OCDE dispone respecto del precio de plena competencia que cuando dos o más empresas asociadas estén en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían
sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas. Entonces, básicamente, digamos que en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario Colombiano recoge ese principio en los siguientes términos. Dice que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados del exterior están obligados a determinar para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando para esas operaciones el principio de plena competencia. ¿Listo? Entonces, digamos que en este punto se entiende que el principio de plena competencia es aquel principio en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes. Entonces, en ese orden de ideas, el principio del operador independiente o de plena competencia para efectos puramente fiscales supone tratar a los distintos miembros de un grupo, pero bueno, de un grupo multinacional como entidades separadas y totalmente independientes en sus relaciones comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que están vinculadas deberán realizar sus operaciones bajo las mismas condiciones de mercado abierto que esperarían encontrar o con, eh, digamos que entre empresas independientes en operaciones similares y bajo circunstancias parecidas. Entonces, la aplicación del principio del operador independiente, pues básicamente, ¿qué hace? Nos ayuda a promover el crecimiento del comercio internacional y de la inversión. ¿Y cómo lo hace? Digamos que lo hace haciendo equitativo el tratamiento fiscal de las multinacionales y las empresas independientes, toda vez que tanto las empresas vinculadas como las empresas no vinculadas se van a encontrar en igualdad de condiciones para los fines fiscales, evitando de esta manera la creación de cualquier ventaja fiscal que pudiera distorsionar lo que se conoce como la posición competitiva de cualquier empresa. Entonces, digamos que es por eso que la finalidad del régimen de precios de transferencia es contrarrestar el manejo artificial de precios que puede presentarse entre entidades vinculadas. ¿Para qué? Para poder impedir la transferencia de utilidades desde un país con altas tasas de imposición a jurisdicciones con tasas inferiores o inclusive a paraísos fiscales. Entonces, pues digamos que hay que tener mucha precaución con esa parte, porque en lugar de estar haciendo algo, implementando una estrategia de planeación tributaria, puede ser que estemos cometiendo un delito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición y la naturaleza de los precios de transferencia? Digamos que los precios de transferencia pueden ser definidos como aquellos precios a los cuales una empresa le transfiere bienes o servicios a vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales. Digamos que el desarrollo del principio de plena competencia para efectos fiscales supone la obligación de tratar a los vinculados como entes separados y totalmente independientes en sus relaciones comerciales y realizar sus operaciones bajo las mismas condiciones de mercado abierto que esperarían encontrar empresas independientes en operaciones similares y bajo circunstancias parecidas. De este modo, pues digamos eh, que, que esas empresas paguen el impuesto apropiado en el lugar donde efectivamente se genere. Y aquí viene otra sección y es quiénes son los obligados a implementar el régimen de los precios de transferencia. Digamos que en términos generales, están obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia los contribuyentes que cumplan con las siguientes condiciones. Entonces, en primera instancia, ser contribuyente del impuesto de renta y complementarios. O sea, esto es una condición específica para poder aplicar los precios de transferencia, tener vinculados en el exterior y o vinculados ubicados en zonas francas. Y en tercer lugar,
realizar operaciones durante el año gravable con vinculados del exterior de personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, y C, con vinculados ubicados en zonas francas. Entonces, ¿cuáles son los métodos tradicionales o transaccionales de los precios de transferencia? Digamos que mediante la utilización de los llamados métodos tradicionales, se pretende la comparación de los precios propiamente dichos de las operaciones que están realizando los vinculados frente a los de partes no vinculadas o independientes, y esos son básicamente los siguientes. El método de precio comparable no controlado, el método de precio de reventa, perdón, el método del costo adicionado, el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación y el método de participación de utilidades. Entonces, básicamente, los métodos tradicionales se consideran como los más directos para poder determinar si las relaciones comerciales y financieras entre empresas que están vinculadas se llevan a cabo bajo el principio del operador independiente o de plena competencia. Sin embargo, la complejidad de los negocios puede llevar a que se presenten dificultades prácticas cuando se pretenda su aplicación, y a la cabeza de esas dificultades se encuentra lo que se conoce como la insuficiencia o la poca confiabilidad en la calidad de la información. Y es precisamente por esto que se ha dado paso a otro tipo de métodos, ¿sí? Los llamados no tradicionales, de los cuales, pues, digamos que en esta parte yo no voy a ahondar mucho, ¿sí? Se los dejo ahí enunciados como para que los puedan consultar, y más bien avanzamos en lo que quiero mostrarles. Entonces, digamos que el pronunciamiento de la OCDE en este punto se enfoca en lo siguiente. Digamos que en la OCDE se considera que los métodos tradicionales basados en las operaciones son el medio más directo para poder determinar si las condiciones de las relaciones comerciales o financieras de las empresas que están asociadas se ajustan al principio de plena competencia. Esto es así, ¿por qué? Porque cualquier diferencia entre el precio de una operación vinculada y el de una operación comparable no vinculada puede imputarse directamente a las relaciones comerciales o financieras aceptadas o impuestas entre las empresas, pudiendo determinar las condiciones de plena competencia, sustituyendo directamente el precio de la operación vinculada por el de la no vinculada. Es por esto que cuando, y teniendo en cuenta los criterios citados en el párrafo 2.2, puede aplicarse de forma igualmente fiable un método tradicional basado en las operaciones y un método basado en el resultado. Y es preferible recurrir a los métodos tradicionales basados en el resultado, ¿ok? Bueno, basado en el resultado de las operaciones, ¿listo? Voy a hablar un poquito de este método de precio comparable no controlado, pero es el único que voy a abordar, ¿listo? Básicamente, este método de precio comparable no controlado consiste en comparar el precio de bienes o servicios que fueron transferidos en una operación entre vinculados económicos, frente al precio cobrado por bienes o servicios en una operación comparable entre partes independientes en situaciones comparables, ¿ok? Digamos que una operación no vinculada es comparable a una operación vinculada. Esto es, se trata de una operación no vinculada comparable a los efectos del método del precio del precio libre comparable si se cumple una de las una de las condiciones siguientes. La primera es que ninguna de las diferencias, si las hubiera entre las dos operaciones que se comparan o entre las dos empresas que llevan a cabo esas operaciones, influye significativamente en el valor del mercado. Y en segunda, pueden realizarse ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los efectos importantes que provoquen esas diferencias. Entonces, digamos que cuando
sea posible encontrar operaciones no vinculadas comparables, pues ese método del precio libre comparable resulta ser el camino más directo y fiable. ¿Para qué? Para poder aplicar el principio de plena competencia. Mm, De ahí que en esos casos, este método es preferible a los demás, ¿sí? Esto lo dice el numeral 2.14 de las directrices que dio la OCDE, que son aplicables en materia de precios de transferencia de empresas multinacionales y administraciones tributarias. Eso lo hizo por allá en el año 2010. Entonces, digamos que a manera de ejemplo, si la empresa bajo análisis vende televisores a una empresa vinculada o relacionada y además vende los mismos televisores a una empresa no vinculada o relacionada más o menos al mismo tiempo y bajo circunstancias y condiciones similares, se podrían comparar los precios a los que dicha empresa vende el bien tanto a su parte vinculada o relacionada como a la empresa no relacionada. Entonces, básicamente, digamos que de conformidad con el principio del operador independiente, estos precios deberían ser muy similares si las condiciones contractuales pactadas tanto con las partes que están vinculadas como las no vinculadas no fueran diferentes a tal punto que pudiesen afectar la determinación del precio. Otro ejemplo podría darse a través de la comparación del precio pactado en la transacción de un bien o de un servicio entre dos o más empresas vinculadas con un precio público competitivo. Es decir, si el bien o ese servicio transado entre las empresas vinculadas, donde ellas determinan el precio en torno a una negociación privada, es a la vez cotizado en un mercado público donde los precios se forman por la intervención de varios agentes, y se podrá llevar a cabo una comparación entre el precio convenido entre las partes vinculadas con el precio de cotización del bien en fechas similares en dicho mercado. Entonces, si los precios pactados entre las partes vinculadas son similares a los cotizados en un mercado, eh, entonces digamos que se considera que esos precios se encuentran a valores de mercado, ¿sí? De existir de pronto una diferencia, ¿eso qué puede indicar? Que las condiciones de esas relaciones comerciales y financieras de las empresas vinculadas no están sobre la base del principio del operador independiente. Ahora, el método de precio no comparable, perdón, el método de precio comparable no controlado podría resultar, digamos que siendo el más sencillo en su aplicación. ¿Por qué? Porque pretende analizar una operación celebrada con un vinculado económico o con una parte relacionada frente a otra operación de la misma naturaleza llevada a cabo con o entre partes independientes. Entonces es como cotizar y decir, ah, pero venga, ¿por qué a su vinculado económico se lo da más barato y a mí sí me lo está cobrando mucho más caro? ¿A qué se debe eso? Ah, ok, ya ahí como que uno va aclarando. Entonces, básicamente, la utilización de este método de precio comparable no controlado tiene como fundamento esencial el considerar el precio pactado de los bienes o de los servicios con o entre partes independientes, teniendo en cuenta un mayor grado de las características atribuibles al producto que pudieran permitir un resultado más objetivo, como son la composición del producto o servicio. Esto influye, ¿sí? Si en algo varía, pues se supone que el precio también podría variar, entonces ya no sería fácilmente comparable. Lo otro es la calidad del producto o servicio. Lo otro son los términos de venta, los intangibles asociados, el nivel de distribución y el mercado geográfico. ¿Ok? Entonces, digamos que la aplicación de este método básicamente queda sujeta a la similitud de los bienes o servicios que se pretende comprar. Bueno, más que comprar es comparar. ¿Listo? Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la comparabilidad también puede ser lograda mediante un número razonable de ajustes que en todo caso no deben afectar materialmente el precio a comprar. Entonces, el éxito en la aplicación de este método, digamos que va a depender de contar con el producto o servicios comparables,
tener también empresas comparables y de la realización de ajustes razonables y de precios. Entonces, veamos un ejemplo como para tener una mayor claridad frente al tema. Entonces, imagínense que tenemos una empresa A que está ubicada en el país XX, en Colombia. Esta empresa A le compra a su vinculado económico, que es una empresa B que está ubicada en el país Y. O sea, esta empresa B que está ubicada en Alemania es la que le vende a esta empresa A que está ubicada en Colombia. ¿Ok? ¿Y qué le compra? Le compra sal para consumo animal. ¿Ok? Entonces, ese vinculado económico B le vende la sal a la empresa A que está ubicada en el país XX. ¿Listo? Ahora, digamos que a su vez, esta empresa A compra sal para consumo animal de otro proveedor, de este proveedor independiente C, ¿sí? ¿Y en dónde está ubicado ese proveedor independiente C? En el país Y, o sea, en el mismo país, en Alemania. Entonces tenemos la empresa A que tiene un vinculado económico B a quien lo surte de sal para el consumo humano. Pero esta misma empresa A le compra a otro proveedor independiente en ese mismo país Y, y digamos que tiene ahí básicamente dos tipos de mercado, ¿ok? Entonces, de igual forma, en el país, aquí en Colombia, en el país XX, existen las empresas D y la empresa E, ¿sí? ¿Qué hacen esas empresas? Realizan la misma operación con el mismo tipo de producto y no tienen vinculación económica, o sea, nada que ver con la empresa A ni sus vinculados, ¿ok? Estas son empresas totalmente independientes, ¿ok? Entonces, digamos que en este caso específico, se podrá comparar el precio de venta entre A y B, entre estas dos empresas, estos dos vinculados económicos, con el precio pactado entre A y C, ¿sí? Siempre que se observen, entre otros requisitos, los siguientes. Entonces, primero que la sal, porque están comprando sal, que la sal sea de la misma o de una calidad muy parecida, de un tipo muy parecido y de una cantidad muy parecida. Segundo, que las transacciones ocurran durante el mismo lapso de tiempo, en la misma etapa de producción o distribución y bajo las mismas o parecidas condiciones. ¿Ok? En ese escenario es en donde vamos a poder comparar esos precios para poder determinar cuáles son los precios de transferencias reales y no tener algo de duda o de mancha frente a la negociación que hacen dos empresas que tienen un vínculo económico estrecho y por lo cual de pronto le va a vender a un precio mucho más razonable a la empresa que tiene, que está como un vinculado económico. Entonces, básicamente, digamos que lo importante acá es que el producto que se esté negociando con el ánimo de poderlo comparar y poder tomar unos precios de referencia, se debe tener en cuenta que el producto sea de la misma o de una calidad muy parecida, ¿sí? Que sea de un tipo y de una cantidad similar a lo que se está comprando y que las transacciones ocurran durante el mismo lapso de tiempo, en la misma etapa de producción o de distribución y bajo las mismas o parecidas condiciones. ¿Ok? Entonces los términos de venta sean iguales o similares, aunque no se cumplieran, entre otras, las anteriores condiciones, esas transacciones se podrían comparar si fuera posible realizar ajustes razonables mediante los cuales se eliminaran las diferencias existentes entre esas operaciones. Y de la misma manera, podrían compararse los precios entre A y B, ¿sí? Con los pactados entre D y E. Pero aquí hay que tener en cuenta que los podría comparar siempre que se observen, entre otros, los siguientes requisitos: que ambos productos estén en un mercado igual o similar, que ambos compradores estén en un mercado igual o similar, que las transacciones ocurran durante el mismo lapso de tiempo, en la misma etapa de producción o de distribución y bajo condiciones iguales o similares,
Y por último, que los términos de venta sean iguales o similares. ¿Listo? Aunque no se cumplieran, entre otras las condiciones que hemos descrito, esas transacciones se podrían comparar si fuera posible realizar ajustes razonables mediante los cuales se eliminaran las diferencias existentes entre esas operaciones. ¿Ok? Entonces, veamos un caso un poquito más complejo. El anterior está ahí como medio fácil, medio entendible, ¿sí? Ahora miremos un casito un poquito más complejo. Esto yo lo hice a mano, pero me perdonan, lo que hice fue tomar fotos y las pegué. Entonces, básicamente, aquí estamos hablando ya de lo que son las operaciones transnacionales. Esas operaciones transnacionales son comunes hoy en día en el mundo de los negocios, pero han sido constantemente utilizadas para realizar esquemas de planeación que han llevado a los estados a ser mucho más restrictivos. Cuando hablo de planeación me refiero a planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué las operaciones transnacionales son consideradas una herramienta de planeación tributaria agresiva? Entonces, pongamos un ejemplo pequeño. Tenemos una compañía, una compañía colombiana, en donde se tienen unos ingresos de 100 pesos, ¿sí? Esta compañía, esta sociedad anónima, tuvo unos ingresos de 100 pesos, ¿sí? Y tuvo unos costos muy bajitos. Para obtener esos ingresos, incurrió en unos costos apenas de 10 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento yo estoy teniendo básicamente una utilidad, o sea, si tomo mis 100 de ingresos menos los 10, estoy teniendo una utilidad de 90 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo ahí? Me ideo la posibilidad de crear una fundación de interés privado en Panamá. Entonces, tengo la empresa acá con estos gastos, con estos costos y con estos ingresos. No estamos mirando todavía el gasto, simplemente estamos mirando esto. A ver, Entonces, simplemente estamos mirando esta partecita. Entonces, tenemos esa sociedad anónima en Colombia que reportó unos ingresos de 100 pesos y un costo de 10 pesos. ¿Listo? Entonces, tuve una utilidad de 90 pesos. Entonces, ¿qué hice? Me fui a Panamá y creé una fundación de interés privado en ese país, en Panamá. Y esa fundación allá en Panamá, ¿qué hace? Me comienza a facturar y me añade 90 pesos de gasto. ¿Ok? Entonces dice, ah, sí, mire, yo como estoy trabajando acá en Panamá, entonces he estado incurriendo en unos gastos de 90 pesos. Entonces me los aplica y me los traslada. Entonces tengo aquí estos gastos de 90 pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son mis cuentas al final del mes? Tuve unos ingresos de 100 pesos, tuve unos costos de 10 pesos y tuve unos gastos de 90. Entonces, básicamente mi renta líquida es de 0 pesos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se logra esta figura? Sucede que tengo una marca muy valiosa, esta marca, una marca internacional, perdón, una marca que es básicamente un activo intangible, ¿sí? Tengo esa marca que es muy valiosa y los derechos los tiene esta fundación de interés privado. Está acá, ¿ok? Entonces, esta fundación es básicamente la que tiene esos derechos sobre esa marca que es un intangible para nosotros como organización. Entonces, cuando hacen el análisis del estudio de precios de transferencia, digamos que pasan los 90 pesos, ¿sí? Pasan estos, ¿qué se me hizo? Aquí. Pasan estos 90 pesos, ¿sí? Pero como la marca es un intangible, como esa marca es un intangible, no hay puntos de comparación que sean muy apropiados para realizar el respectivo estudio. Por otra parte, esta Fundación de Interés Privado de Panamá, diga que se me hizo el... Ya no lo veo, el mouse. Bueno,
Entonces les decía que como la marca es un intangible, pues no hay puntos de comparación que sean muy apropiados para realizar el respectivo estudio. Y por otra parte, esta fundación de interés privado que está en Panamá, que la creé en Panamá, yo la vuelvo irrevocable con el propósito de que, yo no figure como beneficiario efectivo en esa fundación, ¿sí? Y la DIAN no se dé cuenta que esto es una entidad mía, ¿sí? Y cuyo propósito es ¿cuál? Sacar el dinero de Colombia. Entonces, volvamos al punto. Yo tengo una empresa acá en Colombia, una sociedad anónima, ¿cierto? Tuve unos ingresos de 100 pesos, tuve unos costos de 10 pesos, entonces tengo una utilidad de 90 pesos. Sobre esos 90 yo voy a tener que pagar acá el 32%, a partir del próximo año el 35%. Entonces, ¿qué hago? Digo, no, pues tan bobo, ¿qué me voy a poner a pagar todo eso acá en Colombia si tranquilamente yo puedo crearme una fundación de interés privado en Panamá y básicamente allá, borro todo esto. Entonces, básicamente lo que hago es que allá en Panamá voy a trasladar esos 90 pesos, ¿sí? Voy a crear esa fundación y voy a argumentar que esa fundación de interés privado en Panamá me está generando 90 pesos de gastos. Es decir, que si yo contabilizo esos gastos de esa fundación de interés privado que tengo en Panamá, que el gobierno no sabe, lo registro dentro de mi contabilidad, pues cuando vaya a reportar estos 100 pesos de ingreso, voy a reportar 10 de costo y 90 de gasto. Entonces mi renta líquida básicamente es de 0 pesos. Pero esto lo logro haciéndolo, creando esta fundación de interés privado en Panamá, que básicamente lo que hace es que me administra una marca muy valiosa que tengo y la tengo allá en Panamá. Entonces creo una fundación de carácter irrevocable. ¿Qué es irrevocable? Que yo no voy a aparecer allá en esa acta de constitución, no va a aparecer por ninguna parte que esa fundación me pertenece a mí, por ende no tengo ninguna relación. O sea, por ende, esta fundación no tiene ninguna relación con mi empresa en Colombia. Y básicamente, eso es lo que se hace. Ahora, yo soy dueño de la fundación de interés privado en teoría, ¿sí? O sea, puede ser que no aparezca, pero pues a la larga yo soy el dueño, ¿sí? Y soy dueño de la compañía acá en Colombia, o sea, de esta sociedad anónima, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Sucede que la transacción puede pasar. Puede ser que la DIAN me diga, ok, no tengo cómo tumbarle ese esquema, pero entonces ese tipo de estrategias son muy bien diseñadas y son muy robustas, ¿sí? Si están procurando que yo me lleve la renta fuera de Colombia, porque al final del ejercicio mi renta líquida va a ser cero. Este cero, esa va a ser mi renta líquida. ¿Por qué? Porque tuve unos costos de 10 pesos y unos gastos de 90, fruto de una gestión de una fundación de interés privado que tengo en Panamá. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí lo que se está es procurando que yo me lleve la renta fuera de Colombia, porque al final del ejercicio mi renta líquida va a ser de cero. Los 90 pesos se transfieren a Panamá y allá en Panamá, ¿qué hago? Allá pago 0 pesos de impuestos. Y sí estoy sacando todo el partido del dinero como organización. ¿Ok? Entonces, nótese la figura y nótese cómo a través de ese tipo de empresas offshore o de fundaciones que se crean en otros países con características de vinculado económico, se puede hacer ese tipo de jugaditas con el ánimo de qué? De pagar la menor cantidad de impuestos en los diferentes estados en donde usted está creando ese tipo de empresas. Ahora, como este tipo de actividades se han convertido en comunes, ¿sí? Comienzan a existir cosas como que hay que mirar que la marca como intangible se analice desde la perspectiva de la generación de valor desde, desde la óptica de los precios de transferencia, ¿ok? Entonces, esa marca hay que empezar a verla con ojos de
precios de transferencia. ¿Listo? Hay que revisar cómo la fundación de interés privado en Panamá se hace transparente para el régimen de entidades controladas en el exterior, ¿sí? Hay que mirar cómo ese beneficio efectivamente lo conozca la DIAN y ahí aparecen temas como el famoso CRC. Y ya ahorita les explico qué es ese CRC. Y hay que procurar que yo como empresario pague los tributos que tenga que pagar en Colombia. ¿Por qué? Porque yo soy residente fiscal colombiano. Es decir, esto, a grandes rasgos, esto es un acto de planeación tributaria agresiva, ¿sí? Y digo agresiva, ¿por qué? Porque es que me estoy llevando el dinero, o sea, la utilidad de Colombia, me la estoy llevando para Panamá, en donde voy a pagar 0 pesos, ¿ok? Y pues de eso no se trata. Entonces, hay que buscar la manera o los mecanismos para poder pagar impuestos en Colombia, pero que no sea es decir, que yo pueda pagar impuestos, pero lo justo, lo que debo pagar, ¿ok? Entonces, habrá que empezar a mirar si la marca como tal, eh, pues digamos que vale la pena seguirla teniendo allá en Panamá, vale la pena que la fundación la siga administrando y no yo como empresa, ¿sí? Hay que revisar si esa fundación de interés privado se hace transparente para el régimen de entidades controladas en el exterior o no, ¿sí? Y como además yo no aparezco por ningún lado, yo como propietario no aparezco por ningún lado, entonces pues va a ser muy difícil que me puedan hacer una trazabilidad o que me puedan hacer un seguimiento. Entonces todo eso afecta, ¿ok? Entonces, básicamente, estrategias como estas que estamos viendo acá, ¿sí? Eh, hacen que el mundo se vuelva cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque puede ser que aparezca una norma que me diga que si la marca la formo en Colombia, la DIAN no nos acepte esa deducción. ¿Por qué? Porque yo me llevé la marca para Panamá. Entonces, ese gasto de 90 pesos que tengo acá, que lo logré reducir, ya no es deducible y mi renta líquida ya pasa de ser 90, ¿sí? Y ya mi renta líquida es de 90 pesos, ¿ok? Y aparte de eso, la retención en la fuente y el régimen S, bueno, ahorita les explico todo eso, el régimen S suba esos 90 pesos y los declara usted como colombiano. Entonces, fíjense cómo la gran mayoría de cosas que se incluyen en la legislación tributaria de Colombia tiene como propósito el de prevenir que este tipo de prácticas que estamos viendo acá ocurran, ¿ok? Ahora bien, lo que sucede mm, es que no siempre las operaciones transnacionales resultan ser transparentes. Y como no son transparentes, pues la DIAN, ¿qué hace? Pues desconfía de ellas. Cada que ve una operación transnacional dice, uy, aquí hay algo raro. Vaya, me lo investigan, mírenme a ver qué es, qué está ocurriendo, por qué está pasando eso, por qué está haciendo ese tipo de negocios, investíguelo, ¿ok? Entonces, por esa razón, es que los temas de las operaciones transnacionales empiezan a cobrar mayor relevancia cuando hacemos planeación tributaria. Dentro de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos operaciones transnacionales, está el de verificar si existen convenios que eviten la doble imposición, ¿sí? Mm, básicamente, eh, esos convenios que evitan la doble imposición en su gran... bueno, digamos que hay que tener muy en cuenta con qué estados Colombia tiene convenios de doble tributación. ¿Qué quiere decir doble tributación? Que si yo pago un impuesto allá, en ese otro país, como hay ese convenio, cuando traiga mi plata acá, no voy a tener que pagar impuestos. Esos son básicamente ingresos deducibles de renta. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente, Colombia, digamos que ha realizado varios convenios de doble imposición, en su gran mayoría bajo el modelo de la OCDE, ¿sí? Y tiene un convenio multilateral con la Comunidad Andina de Naciones, que es esta decisión, la decisión 578 de la CAN,
Eh, este es un convenio muy particular, ¿sí? Este convenio de la CAN, y ahorita lo explicamos. Sucede que los convenios modelo OCDE están estandarizados y tienen como propósito, pues básicamente el de prevenir la doble imposición, más no conceder ventajas para efectos de planeación tributaria, de forma tal que haya una doble no imposición. Entonces, la decisión de la CAN tiene como propósito realizar lo mismo, sin embargo, en la práctica tiene unos efectos tributarios que al final de cuentas pueden terminar siendo nocivos para una operación entre contribuyentes. Entonces, veamos un ejemplo. La decisión andina de la CAN, esta que estamos viendo acá, la CAN, establece lo siguiente. Es un convenio en virtud del cual los residentes de los Estados miembros, esto es Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, eh, son grabados únicamente en el país donde obtiene el ingreso de fuente de ese país. Es decir, es un convenio basado en la fuente, ¿ok? En donde yo obtengo mis ingresos, allá pago mis impuestos. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que tenemos la siguiente circunstancia. Una empresa colombiana va a Perú. Entonces tenemos aquí esta empresa colombiana. ¿Y qué hizo? Se fue hasta Perú. ¿Listo? Eh, digamos que una vez la empresa colombiana va a Perú, en Perú, o sea, dentro del país, empieza a desarrollar unos servicios a favor de una entidad peruana. Esa entidad peruana le realiza un pago de 100 pesos. Entonces, por tema de unos servicios, miércoles escribir aquí si es feo. Por tema de unos servicios, le cobré 100 pesos a esta empresa peruana. ¿Ok? Entonces, digamos que esta empresa, bueno, digamos que Colombia ha entendido que esos 100 pesos que yo obtengo en el marco de este convenio de doble imposición son una renta exenta. Es decir, yo pago mis impuestos allá en Perú y me traigo el resto, y ese resto que traiga yo lo declaro como una renta exenta. Y si lo vemos desde la perspectiva de todo lo que hemos hablado en esta sesión, pues esos ingresos de renta exenta sí son trasladables a los accionistas cuando estamos hablando de un vehículo societario. Eso está básicamente señalado en nuestro artículo 49 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué sucede? Que quien tiene la facultad de grabar, en este caso Perú, y Perú, ¿qué me va a decir? Grábelo vía retención en la fuente. Entonces Perú me dice, ah, bueno, como usted es un ciudadano extranjero, entonces yo simplemente le voy a cobrar un impuesto de renta del 10% sobre estos 100 pesos que acaba de obtener como ingreso. ¿Ok? Es decir, la entidad peruana a la que le facturé esos 100 pesos me retuvo 10 pesos, ¿sí? Y me consignó ¿cuánto? 90 pesos. Eso fue todo lo que me consignó. Y quedé con un impuesto sobre la renta de 10 pesos allá en Perú. ¿Listo? Entonces me queda este impuesto sobre la renta de 10 pesos. ¿En dónde? En Perú. ¿Listo? Si esta operación no hubiera sucedido entre miembros de la CAN, esos 10 pesos que yo tengo acá, estos 10 pesos del impuesto sobre la renta, ¿serían qué? Serían un descuento tributario. Pero como para la entidad colombiana eso es renta exenta, esos 10 pesos son el impuesto final. ¿Ok? Es lo que a mí me cobraron en Perú y eso fue lo que yo pagué. Entonces, entregué mis 10 pesos y me olvido ya de todo lo que tenía que hacer y me traigo para Colombia los 90 pesos que son considerados renta exenta. ¿Ok? Ahora, supongamos que mi costo para poder prestar ese servicio fue de 80 pesos. Entonces, imagínense, tuve unos ingresos de 100 pesos y para poder prestar ese servicio incurrí en un costo de 80 pesos. Entonces, tengo una utilidad contable de 20 pesos. ¿Listo? Y mi impuesto
fue de 10 pesos. Entonces yo tuve que pagar ese impuesto de 10 pesos porque eso fue lo que me cobró vía retención en la fuente Perú, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es mi tasa efectiva de tributación? Si tuve una utilidad de 20 pesos y tuve que pagar un impuesto de 10 pesos, pues mi tasa efectiva de tributación pasó a ser del 50%. Es decir, me salió más caro el caldo que los huevos. ¿Por qué? Porque en Colombia yo hubiera pagado apenas el 32%. En Perú estoy pagando el 50%, de acuerdo a cómo estamos viendo este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿ahí qué se hace? Pues sería mejor no tener el convenio, ese convenio de la CAN. ¿Por qué? Porque en Colombia a mí me graban no con el 50, sino me graban con el 32%. ¿Ok? Entonces, por eso, en ese tipo de casos, ese tipo de convenio no es la mejor opción. ¿Ok? En ese tipo de casos, si se fijan, no nos sirve el convenio y ese es un problema que tiene este convenio de la CAN. Es un convenio muy propio de nuestra región. O sea, no está bien elaborado, no tiene un buen diseño pensando en las verdaderas necesidades y lo que se necesita a nivel de negocios transnacionales. ¿Ok? Esto de acuerdo a lo Profe, que, dime. y yo podría no acogerme al convenio y meterlo como una renta grabada y esos 10 meterlo pues un impuesto pagado en el exterior para descontarlo. Habría que mirar bien la figura, pero en principio yo diría que no. ¿Por qué? Porque ya hiciste la transacción en Perú y de inmediato pues la DIAN lo interpreta como una operación que se hizo bajo el convenio de la CAN y ya sabe que pues digamos que esos recursos que va a traer esa persona los va a contemplar como renta exenta y no va a tener que declarar renta sobre esos ingresos acá en Colombia. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en doble tributación. Entonces, digamos que eso es lo que se trata de evitar con este tipo de convenios. Pero, como nos damos cuenta, a veces nos sale muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque no están bien diseñados esos convenios. Mientras que, ¿qué pasa con los convenios que son modelo OCDE? Pues ese tipo de convenios funcionan de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque los estados que lo celebran básicamente conceden la tributación de los ingresos que se van a obtener entre ellos y este tipo de convenios, pues digamos que tienen un enfoque de residencia, ¿ok? Entonces puede darse las siguientes situaciones. La primera es que el caso, digamos que tenemos una residencia en, tenemos un ingreso en el estado 1, tenemos un ingreso en el estado 1 y en el estado 2 y tenemos un ingreso solo en el estado 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Sucede que en el caso que un país diga que este ingreso lo grabo yo, sería la primera situación. Entonces, yo grabo ese ingreso, sería este estado 1. Puede darse el caso en donde estos dos estados, el estado 1 y el estado 2, ¿qué hacen? Pues digan que ese ingreso lo van a grabar entre ambos estados. Y está la última opción, que es en donde solamente lo va a grabar el estado 2. ¿Ok? Entonces, veamos cada caso por separado. Entonces, cuando el estado no graba su ingreso, digamos que cuando un residente realiza actividades empresariales que dan lugar a beneficios empresariales en otro estado y siempre y cuando no se haga a través de un establecimiento permanente, entonces digamos que ahí aplicaría ese tipo de situaciones. Entonces la persona tiene que ser residente, ¿sí? Y no debe tener un establecimiento permanente en ese país. Eso mismo ocurre para este estado, para el estado 2. Aplica la misma situación. ¿Ok? Esto que estamos hablando acá aplica para el estado 2. ¿Qué ocurre? Eh, digamos que cuando ambos estados, y aquí voy a borrar esto, entonces enfoquémonos solamente en este. Entonces, digamos que cuando ambos estados lograban, por ejemplo, las regalías, ¿sí? Que básicamente dicen es que si un residente del estado 2 le presta un servicio al estado 1,
que se considere una regalía, yo dejo que usted me grabe el ingreso, pero hasta un 10%. Ahora, este 10% que tomó el Estado 1 generalmente se maneja como un crédito de impuesto, o bueno, más que un crédito de impuesto, es como un descuento tributario. ¿Para qué? Para poder eliminar la doble imposición. Es decir, el Estado 2 le concede sobre el gravamen que se genera ese ingreso, le concede descontar lo que se pagó en el Estado 1. Entonces, digamos que de esa manera es como más eficiente la forma en que los convenios tipo, los convenios modelo OCDE están elaborados, ¿sí? Eh, y aquí hay que hablar aquí hay una figurita muy importante, que esto me quedó mal escrito, ya se los escribo. Hay que hablar de lo que son, digamos que los convenios de doble imposición tienen ciertos beneficios. A veces es mejor que me graben en mi estado, como lo vimos con el de Lacan, ¿sí? Y que me concedan algunos descuentos y se acabó el problema. Esto puede ser un enfoque de lo que se conoce como, aquí lo voy a escribir, esta palabrita, es que escribir con esto sí es horrible. Ay. El famoso treaty shopping, que es como compra de tratados. Esa, esa compra de tratados, pues digamos que está muy legislado. Esto es todo un tema, es muy amplio, es de esas cosas muy grandes que se tienen a nivel de convenios de doble tributación. Pero digamos que básicamente esa figura lo que hace es que me permite que yo pueda desarrollar actividades en otro país sin tener que acudir a sacar un provecho indebido. ¿Ok? Eso es básicamente. Que, por ejemplo, si yo tengo mi empresa en Colombia y sucede que hago un negocio con España y España tiene un convenio de doble imposición con Estados Unidos, que son países de la OCDE, España, Estados Unidos y Colombia ahora es de la OCDE. Entonces, de pronto, yo puedo decir, no, mire, yo voy a hacer de una vez el negocio con Estados Unidos, ¿sí? Pero si yo me pongo a revisar mejor la legislación, puede ser que me encuentre con que si yo más bien le compro a España y España le compra a Estados Unidos, aquí puede ser que yo me ahorre algo de impuestos, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente entre estos países que existe el convenio de doble imposición entre Estados Unidos y España, puede ser que el producto me salga más barato. Entonces yo tengo que analizar qué es lo que más me conviene. Si me conviene más comprarlo directamente, lo que necesito vía Colombia, Estados Unidos, o más bien me busco un intermediario que sea el que me logre hacer la negociación y vía ese convenio de doble imposición me salga un poco más barato. ¿Por qué? Porque entre esos países existe ese convenio y lo han firmado. Yo no pertenezco todavía a ese convenio, entonces no tengo acceso a él. Por ende, me va a salir más caro el producto. Por eso es que si lo hago directamente de Colombia a Estados Unidos, me puede salir mucho más caro. Busco el mecanismo para tratar de aprovechar esos convenios que firman entre los países y de esa manera poder obtener ese tipo de producto que necesito a un menor precio. ¿Ok? Les voy a compartir vía correo electrónico un documento que habla acerca de este trading shopping para que tengan una idea mucho más clara de lo que es eso y cómo a través de esta figura uno puede hacer planeación tributaria agresiva. Y recuerden que cuando se habla de planeación tributaria agresiva, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciéndole a la DIAN, hey, venga, investígueme, mire que estoy haciendo esto. Porque para la DIAN, todo lo que sea operaciones transnacionales es planeación
tributaria agresiva. Entonces, lo van a ir a investigar, le van a empezar a pedir papeles, le van a empezar a esculcar todo lo que usted tiene y de esa manera, pues digamos que la DIAN pues podrá de pronto evidenciar algo. Posiblemente usted no se deje pillar, no se deje ganar esa pelea de la DIAN, pero lo va a seguir teniendo la DIAN, ya lo va a estar monitoreando con mucha más frecuencia. ¿Por qué? Porque la DIAN va a sospechar que usted está haciendo algo ilegal, que está echando mano de actividades de elusión. ¿Para qué? Para tener una más baja tributación. Porque pues como lo hemos visto, básicamente, y siempre lo he dicho, las empresas no son bobas. Las empresas buscan, si a usted le van a subir el impuesto de renta en Colombia, usted busca los mecanismos ¿para qué? Para sacar su platica y pagar lo menos que pueda acá en Colombia y lo otro lo esconde. Y existen este tipo de figuras, ¿ok? Entonces, pues digamos que con esto era con lo que quería cerrar el curso. Les recomiendo lean bien este documentico ahorita que se los envíe. Es un artículo de una revista de la Universidad Externado de Colombia. Puede que lo encuentren un poquito con términos jurídicos, ¿sí? Porque pues lo hicieron desde la óptica del derecho tributario, pero es muy completo y explica muy bien en qué consiste esa figura, el trading shopping. ¿Listo? Para que lo tengan presente y lo puedan estudiar con mayor tranquilidad en época de vacaciones. Los veré, a ver si leen en diciembre. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía para explicarles el día de hoy. Uy, profe, Muchas gracias, profe. Estaba un poquito enredado. Enredado, sí, profe. Yo la verdad, yo digo, yo no sé, me toca leer mucho porque yo no me imagino en un caso así en vida real. Me sentiría embolatada. Sí, pero esto bueno, ¿qué es lo que sí hay que tener presente? El cambio de normatividad. Yo arranqué la sesión diciendo, mire, en Colombia se crean 11 nuevas normas cada día, ¿sí? Y estar actualizado de esa manera es bien difícil, pero desafortunadamente nos metimos a esta carrera en donde nos toca leer a diario, en donde nos toca estar actualizados, porque si no estamos actualizados corremos riesgos de embarrarla en algún momento. Entonces, bajo esa perspectiva, pues el tema de planeación tributaria va muy orientado a eso, va muy de la mano con todo el tema de este tipo de operaciones transnacionales, de convenios, no solamente convenios de doble tributación, sino también de convenios que se firman entre países para mirar cómo se pueden ayudar entre ellos y qué tipo de negocios pueden hacer. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener eso muy presente y poder interpretar, porque tal y como les acabé de explicar, el convenio de la CAN, pues sí uno podrá decir, ay, sí, qué chévere, entonces solamente pago lo que me cobre Perú y cuando yo traiga mi plática aquí ya no me van a cobrar más nada, pero cuando nos damos cuenta en realidad estamos pagando a una tasa muchísimo más alta que lo que nos están descontando acá en Colombia. Entonces, es básicamente eso lo que les quería comentar, ¿ok? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias, cuídense mucho y, bueno, no, es que claro, ya llegó quórum, solamente estaba Julie y Alba, pero bueno, sí, en realidad no quería dejar pasar este tema, es bien interesante, este tema es tal y como lo dice Marta, es confuso, pero créame que el día que usted le coja el tiro a ese tipo de operaciones, usted empieza a facturar duro en las organizaciones, ¿ok? Entonces es una buena alternativa, ¿ok? Ahí para que la estudien. Bueno, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por esa fidelidad y compromiso. Y pues nada, nos vemos en otro espacio académico más adelante. Profe, o sea que Gracias, acá profe. termina el cierre, acá es la Gracias, clase. profe. No, a ustedes. Cuéntame, Marta. ¿Esa es la última clase de cierre de la unidad 3? Sí, Marta.
es esto. Uy, Dios mío, ¿Cómo?